Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre los pecados capitales. Padre, ¿qué es el pecado? Es una pregunta muy buena, porque para hablar de los pecados capitales, primero hay que explicar qué es el pecado. El pecado, decía San Agustín, es todo pensamiento, deseo, acto contrario a la ley de Dios. El pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es una desobediencia a Dios, a su santa ley. El pecado es darle la espalda a Jesús. Como le digo a los niños, ¿cuántas vocales tiene la palabra pecado? ¿Cuántas vocales tiene? Muy bien. ¿Cuáles son? Tres vocales. ¿Cuáles son? E, A, O. ¿Y qué significa E, A, O? El amor olvidado. Todo pecado es el amor olvidado. Yo me olvido que Dios me ama, le doy la espalda a Dios, pisoteo la sangre de Cristo. ¿Qué es un pecado capital? Para poder comprender lo que son los pecados capitales, hay que fijarnos en la palabra capital. La palabra capital viene de caput. Caput en latín es cabeza. Los pecados capitales son pecados que hacen de cabeza porque son fuentes de otros pecados. No sé si tú te has dado cuenta en un mundial de fútbol se ponen grupos, ¿no es cierto? Sí. Y hay cabezas. Sí, capitanes. Claro, están las cabezas de serie, se ponen equipos, cabezas, porque se supone que son los más importantes, los más poderosos. Entonces estos pecados están en la cabeza, caput, cabeza, y de estos pecados derivan otros pecados. Por eso si nosotros atacamos los pecados capitales, estamos avanzando bastante en nuestra vida cristiana porque vamos a detener otro tipo de pecados. ¿Cuántos son los pecados capitales? Los pecados capitales son 7 y, como he dicho, estos 7 pecados son fuentes para otros pecados, por eso lo de capitales. ¿Cuáles son los pecados capitales? A ver, para que te los aprendas de memoria, tú que eres un hombre inteligente, vamos a utilizar esta regla. Salijep. Salijep. S, soberbia. A, avaricia. L, lujuria. I, ira. G, lo que tienes tú, la gula. E, envidia. Y P, pereza. Salijep. A ver, S. Soberbia. Soberbia. A, Avaricia. L, lujuria. Lujuria. I, ira. Ira. G, Gula. al toque ha respondido gula. E, Envidia. y P, pereza. Pereza. Salijep. ¿Cuáles son los pecados capitales? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. ¿Qué hacer para no caer en los pecados capitales? Buena pregunta. ¿Qué hacer para no caer en la soberbia, en la avaricia, en la gula, etcétera? Primero rezar, hay que rezar. Tenemos que orar. Jesús ha dicho, oren para que no caigan en la tentación. Hay que cuidar la oración. Hay que pedir al Señor la gracia
para mejorar en aquellos puntos donde estamos flojitos. Por ejemplo, si de repente estoy muy soberbio, pues hay que pedir la gracia de la humildad. Porque contra un pecado capital hay una virtud. Entonces hay que pedir las virtudes que van contra los pecados capitales. Contra la soberbia está la humildad. Contra la avaricia está la generosidad. Contra la lujuria, la castidad. Contra la ira, la paciencia. Contra la gula, la sobriedad o la templanza. Contra la envidia, la caridad. Y contra la pereza, la diligencia. ¿Ya? Entonces hay que pedir las gracias que necesitamos para vencer a los pecados capitales. A cada pecado capital se le pone una virtud. Número 2, confesión frecuente, hay que confesarnos con frecuencia. Número 3, vivir en la misa. Número 4, una gran devoción a la Virgen. Número 5, meditar la palabra de Dios. Debemos meditar la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Entonces, medita la palabra de Dios, que es una espada que va a decapitar a los pecados capitales. ¿Por qué es viva? Porque la palabra de Dios no es algo muerto, siempre te dice algo Dios, siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La palabra de Dios está viva porque es vivificada por el Espíritu Santo. Y si tú escuchas la palabra de Dios tendrás vida interior. ¿Por qué es eficaz? Porque cuando uno escucha la palabra de Dios uno cambia. Pero si la palabra de Dios te entra por un oído y te sale por otro oído, tu corazón seguirá siendo un corazón de piedra. Pero a veces la conversión cuesta. No a veces, siempre cuesta. Ya, entonces, ¿por qué dices de que la palabra de Dios cambia? Si tú acoges la palabra de Dios, ¿cambias o no cambias? Cuesta trabajo. Por supuesto que cuesta, pero se trata de ser constante. Eso tú mismo has respondido. Perseverar. Tienes que ser constante, perseverante. Por eso la palabra de Dios es eficaz, porque te va cambiando poco a poco. A veces el Señor te tumba y otras veces a través de un proceso tú vas cambiando. Bueno, doctor, hemos empezado este programa de los pecados capitales. Hemos hablado de la introducción de los pecados capitales y espero pues que la otra semana comencemos a explicar los pecados capitales, comenzando por la soberbia. Voy a darles la bendición. Que Dios... Padre, sí. Una consulta. ¿Y qué es el remordimiento? El remordimiento expresa que tu conciencia señala que has hecho algo malo y hay como una vocecita en tu corazón que te dice: has obrado mal, arrepiéntete. Por eso es importante escuchar la voz de la conciencia. ¿Ya? ¿Y qué es el cargo de conciencia? El cargo de conciencia es como ese peso interior que está ahí agobiándote porque has hecho algo malo y no estás reparando. Por ejemplo, si tú has robado, sabes que eso está mal y no reparas, siempre va a estar ahí ese cargo de conciencia. ¿Y a la voz de la conciencia es necesario o es obligatorio, es una necesidad que le haga caso o la puede ignorar? ¿Se puede evitar, se puede prescindir? Tú puedes disminuir el volumen, pero siempre va a estar ahí la voz que te dice: has hecho mal, has hecho mal, has hecho mal. Por eso es importante que no anestesiemos nuestra conciencia, que tengamos una conciencia delicada, que estemos a la escucha de la palabra de Dios, que le hagamos caso a Dios. ¿Y qué pasa con las fuerzas armadas, las fuerzas del orden que asesinan o matan a ampones, rateros, delincuentes, asesinos, estafadores?
cómo actúa la voz de la conciencia en ellos, porque es asesinato. A ver, ese es otro tema, ¿no? Nos estamos desviando, pero te lo voy a responder rápidamente. Cuando un policía o alguien que está investido con autoridad para cuidar el orden, en defensa propia, cuidando la seguridad de los ciudadanos, elimina a un delincuente, no está matando en realidad. Entonces no es remordimiento. No debería tener remordimiento porque está cumpliendo su deber. Otra cosa es que haya una ejecución extrajudicial, que el delincuente se haya rendido y lo mate, eso sí es asesinato. Pero si hay un enfrentamiento, o por ejemplo entra un delincuente a una casa, ha secuestrado a una señora con sus 4 hijos y la policía tiene que rescatar a esta señora y sus 4 hijos, y en esa operación muere el delincuente, ahí no hay asesinato, la policía estaba haciendo su deber, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda, no deje de leer, no deje de comprar el Correo Mariano para ver la columna del padre Carlos Rosel de Almeida todos los meses en las parroquias, en las iglesias, en los templos de la capital y del Perú. ¿Todavía sigue escribiendo para el Correo Mariano? Sí, todavía, pero ya no sale físicamente, ¿no? ¿Cómo sale? A ver, explíquenos. Ahorita no sé mucho porque el Museo de Alemania me pide, pero creo que hay que contactarse con el Museo de Alemania, ¿no? Ah, es por suscripción. Sí. O sea que no se vende en las parroquias como yo digo. No. ¿Y por qué se queda callado? Porque le metes un florazo. Ya, tú digo más, padre Carlos Rosel, hemos terminado la entrevista. Ya, pero ¿por qué se queda callado? ¿Por qué no promociona el Correo Mariano y la nueva modalidad que mandas tiene? Un rollo de 10 minutos ya. Terminamos, gracias. Ya, bueno. Hasta luego. Ya, gracias. también no deje de sintonizar los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida en Radio María. Espérense. Confirmando nuestra fe los días martes a las 10 de la mañana por Radio María, y los domingos hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María también. Si no tiene radio, lo puede sintonizar en el Facebook o también lo puede buscar en la página web de Radio María Perú. Entra al buscador, al navegador, a Google, y pone Radio María Perú en la barra de búsqueda, y va a salir Radio María Perú y va a hacer clic en la página web de Radio María Perú, y ahí el día martes y el día domingo va a estar activado, va a estar en circulación los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida. ¿Ya? Y después no deje de regalar, no deje de comprar, no deje de buscar, no deje de adquirir los libros del padre Carlos Rosel de Almeida. El brazo que sostuvo a Dios, de Editorial Paulinas, y Semillas de Misericordia, de Editorial Paulinas también. De venta en las librerías Paulinas, en Librería San Pablo, en Librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco, en las librerías católicas, en las librerías de Lima y del Perú y de América y del mundo. Amén. Bueno, gracias, Padre.